En las implacables profundidades de la historia marítima, los castigos más atroces se utilizaban para imponer disciplina y mantener el orden a bordo de las embarcaciones. Desde ser abandonados a su suerte en islas desiertas hasta enfrentarse al angustiante acto de caminar por la tabla, estos métodos extremos reflejaban la severidad de la justicia en alta mar. Estas prácticas despiadadas no solo infligían dolor físico, sino que también servían como poderosas herramientas de intimidación, moldeando la vida de marineros y piratas por igual. ¿Qué tan crueles eran realmente estos castigos? Y más importante aún, ¿qué justificaba estos actos en un entorno tan hostil como el mar abierto? Marooning, el destino letal de los piratas abandonados. En la historia de la piratería, pocos castigos fueron tan temidos y tan eficaces como el marooning, el acto de abandonar a un hombre en una isla deshabitada, donde la lucha por la supervivencia se convertía en la única opción. Lejos de las gloriosas aventuras descritas en las leyendas, el marooning era una sentencia de muerte, una condena a la que pocos sobrevivían. Este brutal castigo fue una constante durante la Edad de Oro de la piratería, un periodo donde la vida en el mar estaba regida por una brutalidad implacable. El marooning tiene sus raíces en prácticas mucho más antiguas que la piratería misma. Se remonta al siglo XVI, cuando los exploradores europeos comenzaron a utilizar islas remotas para castigar a aquellos que se rebelaban o desobedecían las órdenes. El término proviene del español cimarrón, originalmente utilizado para describir a los esclavos fugitivos en el Caribe. Con el tiempo, el marooning se convirtió en una herramienta común tanto para las armadas coloniales como para los piratas, quienes lo empleaban como una forma de castigo ejemplar. El caso más antiguo conocido de marooning ocurrió en 1502, cuando Cristóbal Colón abandonó a un miembro de su tripulación, Francisco de Oras, en una isla deshabitada durante su cuarto viaje al Nuevo Mundo. A lo largo de los siglos, esta práctica fue adoptada y refinada, convirtiéndose en una de las más temidas por aquellos que cruzaban los mares en busca de botines y aventuras. Durante la Edad de Oro de la piratería, aproximadamente entre 1650 y 1730, el marooning se convirtió en una herramienta clave para mantener el orden dentro de las tripulaciones. Si bien los piratas son comúnmente retratados en la ficción como rebeldes con una causa, la realidad a bordo de sus barcos era brutal. El respeto por las reglas no era opcional. Cualquier transgresión, ya fuera una desobediencia a las órdenes o un intento de fuga, podía terminar en el abandono en una isla solitaria. Uno de los piratas más notorios en emplear esta práctica fue Bartholomew Roberts, conocido como Black Bart. Roberts, quien operó durante los primeros años del siglo XVIII, implementó un código estricto para su tripulación, en el que se especificaba el marooning como castigo para aquellos que intentaran huir o traicionar a la compañía. En su famoso código, se establecía que cualquier hombre que se atreviera a esconder información o intentara escapar del barco sería abandonado en una isla desierta con una botella de pólvora, una botella de agua, un arma pequeña y una bala. Este tipo de sentencia, lejos de ser una oportunidad de supervivencia, era en realidad una condena a muerte. El marooning no solo era una forma de castigo, sino también un medio para sembrar el miedo entre las tripulaciones. Aquellos que eran abandonados a su suerte en islas solitarias tenían pocas posibilidades de supervivencia. La falta de alimentos y agua, la exposición al clima extremo y la soledad mental podían hacer que incluso el más resistente de los hombres sucumbiera en cuestión de días o semanas. Muchos de los abandonados no tenían otra opción que intentar la autoejecución, usando las pistolas proporcionadas para poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, hubo algunos pocos casos de supervivencia que han sido inmortalizados en la historia. El más notable de ellos ocurrió en 1813, cuando Charles Barnard, un marinero que fue marooned en las Islas Falkland, logró sobrevivir durante más de 2 años en completa soledad. No solo sobrevivió, sino que logró rescatar a otros náufragos que habían sido abandonados con él. Este acto de resistencia ante la adversidad demuestra la resiliencia humana, pero fue, sin duda, una excepción en un panorama generalmente fatal. Aunque la práctica del marooning fue finalmente abolida oficialmente por la Marina Real Británica en 1720, no desapareció de inmediato. En realidad,
continuó siendo utilizada en algunas áreas hasta bien entrado el siglo XIX. La última instancia registrada de un marooning pirata ocurrió en 1822, cuando un capitán español llamado Bonito Du abandonó a varios de sus hombres en una isla remota del Atlántico. Este acto fue ampliamente condenado, incluso entre otros piratas, marcando el fin de una era. La desaparición del marooning coincidió con un cambio en las tácticas de disciplina en los barcos. Las marinas y las flotas comenzaron a adoptar formas más modernas de castigo, como el encarcelamiento, mientras que el concepto de honor y lealtad en las tripulaciones evolucionaba. A pesar de su desaparición, la sombra de este castigo persistió en la cultura popular, inmortalizada en novelas y películas sobre piratas y la vida en el mar. Bajo la quilla, el infierno marítimo del Kill Howling. En las profundidades del océano, más allá de la vista de cualquier costa, existía una leyenda de terror, una sentencia temida tanto por marineros como por oficiales, el Kill Howling. Este brutal castigo, cuyo nombre proviene del acto de arrastrar a un hombre por debajo del casco de un barco, es recordado como uno de los castigos más despiadados que se aplicaban en las armadas del siglo XVII. Sin embargo, su historia y la forma en que se ejecutaba han quedado sepultadas por el tiempo y la falta de testimonios claros, lo que le otorga un aire de misterio y horror. Aunque la mayoría de las personas asocia el Kill Howling con la piratería, la realidad es que este castigo tuvo su origen en las poderosas marinas europeas, especialmente en la armada holandesa. En una época donde la disciplina a bordo de los barcos era crucial para la supervivencia en alta mar, métodos extremos de control eran la norma, y entre ellos el Kill Howling destacaba por su nivel de crueldad. El Kill Howling comenzó a aplicarse en la armada holandesa durante el siglo XVII, cuando la nación se encontraba en el apogeo de su poder naval. Los marineros, muchas veces hombres rudos y rebeldes, vivían bajo la amenaza constante de este castigo, que no solo tenía como objetivo corregir faltas graves, sino también infundir miedo en la tripulación. La quilla de un barco, esa parte fundamental que lo mantenía a flote, se convirtió en un instrumento de castigo, despojando de humanidad a quien pasaba bajo ella. La práctica consistía en atar a un marinero y lanzarlo al mar, bajo la embarcación, para ser arrastrado de un lado a otro por debajo del casco. El procedimiento no solo era doloroso por las abrasivas superficies del casco cubiertas de percebes, sino que también ponía en riesgo la vida del condenado, ya que el fuerte tirón del agua y las corrientes podían ser fatales. Los detalles exactos de las víctimas de Kill Howling son escasos, pero se sabe que las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. El agua salada, combinada con las duras superficies del casco, desgarraba la piel y los músculos. Los testimonios contemporáneos de aquellos que presenciaron el castigo hablan de víctimas que emergían del agua, si es que lo hacían, con huesos rotos, hemorragias internas y un dolor insoportable. El riesgo de infección también era alto, y los sobrevivientes sufrían de gangrena, a menudo muriendo días después. A pesar de su extrema brutalidad, la armada holandesa usaba el Kill Howling como una herramienta para asegurar que las órdenes fueran seguidas sin cuestionamiento. Se trataba de un método de control sin igual, diseñado no solo para castigar a los infractores, sino para prevenir la rebelión o la desobediencia en una tripulación constantemente sometida a tensiones extremas. Aunque comenzó en los Países Bajos, el Kill Howling pronto fue adoptado por otras potencias navales de la época. La Armada rusa, bajo el gobierno de Pedro el Grande, implementó el castigo como parte de sus esfuerzos por modernizar su flota y adoptar los métodos occidentales. En el puerto de Bonn, en 1705, se sabe que Pedro presenció la ejecución de varios marineros que habían cometido robos a bordo, y no dudó en aplaudir la eficacia del Kill Howling como un medio para mantener el orden. Sin embargo, a pesar de su uso en diversas armadas, el Kill Howling no era algo que se aplicara con regularidad en todas las fuerzas navales. La Marina británica, por ejemplo, aunque conocía la práctica, prefería castigos más convencionales como la flagelación o el castigo de la horca. De hecho, la Marina Real Británica nunca sancionó oficialmente el Kill Howling, aunque se sabe que hubo incidentes aislados donde se aplicó, principalmente durante momentos de extrema presión o en embarcaciones más pequeñas, donde la disciplina era más difícil de mantener.
Es interesante observar que, en la cultura popular, se ha llegado a asociar el killhauling con los piratas, pero esta relación está cargada de mitos. En realidad, los piratas preferían castigos más inmediatos y letales, como el abandono en islas desiertas o las ejecuciones rápidas. Sin embargo, la amenaza de un killhauling sí existía como una forma de intimidación, especialmente entre los piratas más despiadados como Edward Lowe, quien, según algunos relatos, utilizaba esta técnica con los prisioneros de barcos mercantes que saqueaba. No obstante, la mayoría de las historias sobre piratas y killhauling provienen de relatos exagerados o sensacionalizados, sin una base sólida. El famoso Código Pirata de Bartholomew Roberts, que databa de 1721, no hacía mención de esta práctica, centrando la atención en castigos más directos y menos prolongados. La imagen del pirata como ejecutor de este castigo puede ser más producto de novelas y películas que de la realidad histórica. A medida que avanzaba el siglo XIX, la barbarie del killhauling fue perdiendo aceptación, especialmente bajo la influencia de las ideas de la Ilustración. Las críticas a la crueldad de los castigos brutales aumentaron, y muchos comenzaron a cuestionar si realmente valía la pena mantener una práctica tan peligrosa y deshumanizadora. El último caso documentado de killhauling ocurrió en la Armada holandesa en 1853, a bordo de la fragata barco de los Estados Unidos Fro. Después de que un marinero llamado Johannes Franken sobreviviera al tormento, el incidente provocó tal indignación pública en los Países Bajos que se convirtió en uno de los factores que contribuyó a la abolición de la práctica en las armadas de Europa. En Rusia, el zar Alejandro II también prohibió el killhauling en 1864, como parte de una serie de reformas que buscaban modernizar la sociedad rusa. Caminar por la tabla, el castigo más temido de la piratería. El acto de caminar por la tabla representa uno de los castigos más aterradores asociados con la piratería. Popularizado en la cultura moderna por relatos y películas, este castigo consistía en obligar a un prisionero o miembro de la tripulación a caminar por una tabla extendida desde el costado de un barco hasta el agua, donde la mayoría enfrentaba la muerte por ahogamiento, ataques de tiburones u otros peligros marinos. Sin embargo, la práctica fue mucho más que una simple ejecución. Fue un método utilizado por algunos de los piratas más notorios para infundir terror y control en sus tripulaciones. Aunque la frase «caminar por la tabla» no se registró formalmente hasta el siglo XIX, existen relatos de su uso mucho antes. El marinero holandés Jan Erasmus Reining documentó en 1663 cómo el pirata François Lannes obligaba a prisioneros españoles a caminar por la tabla frente a la costa de Venezuela. Este tipo de castigo se convirtió en un acto temido por los marineros y prisioneros por igual, ya que el castigo no solo implicaba una muerte segura, sino también una tortura psicológica. A lo largo de la Edad de Oro de la piratería, siglos XVII y XVIII, el uso de la tabla fue documentado con más frecuencia en el Caribe y el Atlántico Norte, particularmente entre los piratas más notorios. Aunque muchos piratas empleaban métodos más directos como disparos o apuñalamientos, el caminar por la tabla se usaba para humillar a las víctimas y generar un espectáculo de poder ante sus tripulaciones. Uno de los piratas más célebres en asociarse con este castigo fue Bartholomew Roberts. Conocido como Black Bart, Roberts fue un pirata extremadamente exitoso que capturó más de 400 barcos entre 1719 y 1722. A pesar de ser más conocido por sus estrictas reglas y por un sistema organizado en su tripulación, Roberts también utilizó el castigo de caminar por la tabla, especialmente en situaciones donde quería hacer un ejemplo de algún prisionero. En uno de los incidentes más documentados, capturó un barco esclavista en 1720 y forzó a algunos miembros de la tripulación a caminar por la tabla, lo que causó una gran impresión en los testigos de la ejecución. En un acto particularmente macabro, el pirata Edward Lowe se destacó por usar el castigo de caminar por la tabla como una forma de entretenimiento cruel. En 1722, Lowe capturó el barco Nuestra Señora de Victoria y, tras una disputa por oro oculto, forzó a varios miembros de la tripulación, incluido el capitán, a caminar por la tabla. Durante este evento, se extendió la tabla más allá del costado del barco, prolongando el sufrimiento de las víctimas antes de su caída al mar.
una técnica psicológica que buscaba maximizar el terror. Lowe era conocido por su brutalidad, y este tipo de ejecuciones ayudó a cimentar su reputación como uno de los piratas más temidos de la época. El uso de la tabla no siempre resultaba en una ejecución inmediata. A menudo, los piratas usaban la amenaza de este castigo para obtener información o para imponer su autoridad dentro de la tripulación. El capitán William Snellgrave relató en su libro A New Account of Some Parts of Guinea and the Slave Trade, 1734, cómo los piratas lo amenazaron con caminar por la tabla si no revelaba la ubicación de un tesoro escondido, una táctica que se utilizaba frecuentemente para obtener información sin necesidad de ejecutar el castigo. Este uso de la amenaza también se observó en piratas como Charles Vane, conocido por su cruel tratamiento de los prisioneros. Vane frecuentemente utilizaba el castigo como un medio para coaccionar a sus prisioneros a entregar bienes de valor o información sobre otros barcos sin necesariamente llevar a cabo la ejecución de la tabla. Aunque la práctica de caminar por la tabla generalmente conducía a la muerte, hubo excepciones raras. En 1769, una tripulación amotinada a bordo del barco británico Betsy decidió que el castigo para su cruel capitán y oficiales sería obligarlos a caminar por la tabla. Sin embargo, lo que hizo inusual este evento fue que los oficiales sobrevivieron, aferrándose a escombros flotantes hasta ser rescatados por un barco que pasaba. Este caso destaca cómo, en situaciones extremas, la supervivencia podía depender de factores fuera del control humano, como las corrientes marinas o la posibilidad de encontrar objetos flotantes. Aunque el castigo de caminar por la tabla es comúnmente asociado con la piratería en el Caribe y el Atlántico, también fue practicado en otras partes del mundo. Qin Shur, una de las piratas más temidas de la China del siglo XIX, conocida también como Qing Shi, utilizaba este método con prisioneros rivales y miembros desobedientes dentro de su vasta flota, que en su apogeo alcanzó hasta 40.000 piratas. Qing Shi imponía estrictas reglas dentro de su flota, y la tabla era una de las formas más efectivas de mantener el control. Su habilidad para usar este castigo y otras medidas extremas contribuyó a su éxito en la consolidación de poder dentro del mar de China meridional. A medida que las autoridades navales comenzaron a sofocar la piratería a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la práctica de caminar por la tabla comenzó a disminuir. En 1822, el pirata español Bonito Du forzó a varios prisioneros a caminar por la tabla, siendo este uno de los últimos casos documentados de este castigo en la piratería. Posteriormente, las potencias coloniales y navales comenzaron a erradicar las operaciones piratas en el Atlántico y el Caribe, lo que llevó a la desaparición de este acto como forma de ejecución. El acto de caminar por la tabla se ha convertido en uno de los símbolos más perdurables de la piratería, inmortalizado en obras literarias como La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson y en obras cinematográficas como Peter Pan. Estos relatos, aunque con un enfoque más lúdico o alegórico, mantienen viva la imagen de la tabla como un elemento clave en la identidad pirata. A pesar de que el castigo de caminar por la tabla se extinguió con el tiempo, su influencia perdura como un recordatorio de las prácticas extremas utilizadas por los piratas para gobernar con temor y asegurarse el control absoluto sobre sus tripulaciones y enemigos. El gato del mar, la realidad brutal del castigo naval. En las profundidades de los océanos, donde la vida a bordo de los barcos era una prueba constante de resistencia, el Cat o' Nine Tails se convirtió en uno de los castigos más temidos por los marineros. Este látigo de 9 colas, compuesto por cuerdas trenzadas y, en ocasiones, adornado con fragmentos de metal o vidrio, era utilizado para imponer una disciplina severa que dejaba cicatrices físicas y psicológicas. Su uso era tan extendido y temido que su nombre se convirtió en sinónimo de la crueldad que se vivía en los barcos durante siglos. El Cat o' Nine Tails no era simplemente un látigo, sino una herramienta que simbolizaba el control absoluto de los oficiales sobre sus tripulaciones. Su origen se remonta a siglos atrás, pero fue en los siglos XVII y XVIII, durante la era de la navegación a vela, cuando alcanzó su mayor notoriedad. Utilizado principalmente en la Marina Real Británica, aunque también presente en otras marinas europeas y entre los piratas,
Este látigo se convirtió en una extensión de la autoridad del capitán. Las reglas de disciplina eran estrictas y cualquier infracción podía ser castigada con una sesión de flagelación. Las razones para un castigo podían variar desde faltas menores como embriaguez hasta crímenes graves como motín o deserción. La aplicación del Cat o' Nine Tails no era un proceso rápido ni sencillo. Cuando un marinero era sentenciado a este castigo, era despojado de su ropa y atado a un mástil o una reja. El número de azotes que se le administraba variaba dependiendo de la gravedad de la infracción y de la decisión del capitán. En ocasiones, las 500 azotes no eran infrecuentes para faltas graves, como el robo o la desobediencia. Las víctimas eran golpeadas en la espalda desnuda, y las cuerdas del látigo, a menudo impregnadas con fragmentos afilados, rasgaban la piel, causando heridas profundas que podían llevar días o incluso semanas en sanar. Uno de los casos más conocidos de castigo con Cat o' Nine Tails ocurrió en 1797 a bordo del buque de Su Majestad Hermione, un barco de guerra británico. El capitán Hugh Pigot ordenó la flagelación de varios marineros tras un incidente durante una tormenta. La brutalidad de los castigos llevó a un motín en el que la tripulación asesinó al capitán y a varios oficiales, un evento que conmocionó a la Marina Real y dejó claro el peligro de abusar de este tipo de disciplina. Las consecuencias del castigo con el Cat o' Nine Tails iban más allá del dolor inmediato. Las heridas profundas dejaban cicatrices permanentes y las infecciones eran una amenaza constante. John Barlow, un marinero británico de 1731, recibió 500 azotes por deserción. Aunque sobrevivió al castigo inicial, murió 3 días después por las infecciones derivadas de sus heridas. En muchos casos, las víctimas no sobrevivían al castigo. Las muertes por shock o pérdida de sangre eran comunes, y los marineros que lograban resistirlo a menudo quedaban gravemente incapacitados. Aunque se suele asociar el Cat o' Nine Tails con las marinas oficiales, su uso también estaba presente en los barcos piratas. En sus códigos de disciplina, piratas como Bartholomew Roberts imponían castigos severos que incluían flagelaciones. Roberts especificaba que cualquier miembro de la tripulación que agrediera a otro debía recibir 40 azotes. Sin embargo, la violencia física no siempre era la única herramienta de control. Piratas como Edward Lowe eran conocidos por su sadismo, y se cuenta que una vez flageló a un capitán capturado con un Cat o' Nine Tails sumergido en salmuera de pepinillos, una adición cruel al sufrimiento ya causado por el látigo. El castigo con el Cat o' Nine Tails no solo servía para corregir el comportamiento de los marineros, sino que también tenía un profundo impacto psicológico. La presencia del látigo, siempre al alcance de la mano de los oficiales, mantenía a la tripulación bajo un miedo constante. Antes de cada sesión de flagelación, se reunía a la tripulación para que presenciara el castigo, un acto conocido como ver al gato. Esto no solo era un recordatorio de la autoridad, sino una forma de mantener la cohesión a través del temor. Los marineros sabían que, en cualquier momento, podían ser los siguientes en ser llamados para recibir su lección. Este ambiente de intimidación y desconfianza afectaba las relaciones entre los miembros de la tripulación, creando un ciclo constante de miedo y sumisión. A medida que avanzaba el siglo XIX, las críticas al uso del Cat o' Nine Tails comenzaron a aumentar. Charles Dickens, en su novela David Copperfield, criticó fuertemente esta práctica, describiéndola como un acto innecesario y cruel. En Estados Unidos, la Marina limitó el número de azotes que se podían administrar a 12 en 1850, y en 1862 la práctica fue abolida oficialmente. La Marina Real Británica siguió un camino similar en 1879, aunque conservó la flagelación por motín hasta 1881. La cultura naval comenzó a cambiar, y el uso de la flagelación como herramienta de control se desvaneció a medida que las ideas sobre la disciplina y el castigo fueron evolucionando. Sin embargo, el legado del Cat o' Nine Tails persiste como un recordatorio sombrío de una era en la que el poder absoluto de los oficiales se mantenía a través del terror físico. Encerrados en la infamia, el macabro espectáculo del yachting pirata. El mar, escenario de las más grandes aventuras y crímenes, también fue testigo de un espectáculo espantoso destinado a marcar a fuego en la memoria colectiva la brutalidad de la vida pirata.
El jitting o hanging in chains fue uno de los castigos más aterradores de la piratería, un método de ejecución que trascendió los límites de la muerte para convertirse en un acto público de humillación y advertencia. La práctica consistía en colgar el cuerpo de un pirata ejecutado en una jaula de hierro, donde sus restos, expuestos a la intemperie y la descomposición, servían como un monumento macabro al destino que aguardaba a aquellos que se rebelaban contra la autoridad en el mar. El jitting alcanzó su máxima expresión durante los siglos XVII y XVIII, convirtiéndose en una herramienta poderosa para los oficiales navales y las autoridades locales. No se trataba únicamente de una ejecución, sino de un espectáculo público, diseñado para infundir terror y disuadir a otros posibles criminales marítimos. Tras ser ahorcados, los cuerpos de los piratas eran meticulosamente colocados en jaulas de hierro o estructuras conocidas como gibbets. Estos cestos de metal, en su mayoría personalizados, aseguraban que los cuerpos, incluso cuando ya estaban en avanzado estado de descomposición, permanecieran visibles para todos. El historiador y experto en piratería Marcus Radica describió el jitting como un teatro estatal de la muerte, un recordatorio perpetuo del poder de la autoridad que debía ser visto por todas las multitudes que pasaban por puertos y cruces concurridos. Los cuerpos en descomposición, balanceándose suavemente en sus jaulas, se convirtieron en símbolos de la decadencia humana y de la desesperación. Uno de los casos más célebres de jitting en la historia de la piratería fue el de William Kidd, también conocido como Captain Kidd, quien fue capturado en 1701 tras una fallida carrera como corsario. Tras su juicio en Londres, Kidd fue ejecutado en el muelle de Wapping y su cadáver colgado en un gibbet en Tilbury Point, donde permaneció suspendido durante 3 años. Este espantoso recordatorio del destino de un pirata se convirtió en un marcador para los barcos que entraban y salían de Londres, un símbolo de la inevitabilidad de la muerte para aquellos que eligieran el camino de la piratería. La imagen de Kidd colgando en la jaula fue popularizada por el poeta John Gay en su obra The Beggar's Opera, 1728, en la que aludió a la imagen de Kidd in Chains, sellando el destino de este pirata en la memoria colectiva. El proceso de jitting no solo implicaba la ejecución, sino una deformación cruel del cuerpo que permitía que la carne se descompusiera lentamente, mientras la estructura de hierro aseguraba que los restos permanecieran expuestos y visibles durante largos periodos. Algunos gibbets estaban diseñados para que el cráneo de la víctima permaneciera en su lugar, incluso cuando el cuerpo se desintegraba, lo que proporcionaba una imagen aún más grotesca y aterradora. El caso de James Field, un contrabandista ejecutado en Kent, Inglaterra, en 1752, es uno de los más singulares. Su cuerpo fue colocado en un gibbet tan perfectamente diseñado que los restos permanecieron casi intactos durante más de 2 décadas, ganando la notoriedad local como Field's Iron Petticoat. La durabilidad de los cuerpos gibbeteados variaba dependiendo del diseño del gibbet y las condiciones climáticas. En algunos casos, los cuerpos podían colgar durante años o incluso décadas, un recordatorio constante del precio de la rebelión. Uno de los casos más notables fue el de George Wood, un pirata ejecutado en 1765 y cuyo cuerpo permaneció en su jaula de hierro en Halifax, Nueva Escocia, durante más de 20 años. Se decía que durante las tormentas, los ecos de sus cadenas resonaban a lo lejos, como un presagio aterrador del castigo que aguardaba a los piratas desafortunados. De manera similar, el cadáver de John Bretz, un asesino ejecutado en 1742, permaneció suspendido en su gibbet en Rye, Inglaterra, por 50 años. Su longevidad dio origen a la famosa expresión «lastarás tanto como Bretz», refiriéndose a algo que perduraba en el tiempo. El propósito del jitting era claro: destruir el espíritu del criminal y disuadir a los demás de seguir el mismo camino. Sin embargo, a menudo ocurría lo contrario. El espectáculo del jitting no solo atraía a multitudes de curiosos, sino que en algunos casos provocaba una reacción de simpatía por los condenados. La ejecución y exposición pública de los piratas en sus jaulas provocaba una reflexión sombría sobre la mortalidad humana. Cuando el pirata Charles Vane fue gibeteado en Port Royal, Jamaica, en 1721,
Los testigos informaron que, tras la fascinación inicial, la multitud comenzó a sentirse incómoda y reflexiva al ver el estado de los restos del pirata, observando la fragilidad de la vida humana. A pesar de la brutalidad inherente al yachting, este tipo de castigo permaneció en la cultura popular como un recordatorio perpetuo del destino que les esperaba a aquellos que desafiaban la ley. La misma William Jobling, ejecutado en 1786 por asesinato, atrajo a tal multitud que las autoridades temieron un motín. Se reportó que la esposa de Jobling visitaba la jaula cada noche, lo que solo amplificaba la inquietud pública sobre el espectáculo macabro. A medida que el siglo XIX avanzaba, la opinión pública comenzó a volverse en contra del yachting. La brutalidad de esta práctica, la visión del cuerpo descompuesto suspendido en una jaula, empezó a parecer cada vez más una forma de barbarie. En 1834, Inglaterra abolió oficialmente el yachting con la aprobación de la ley de colgar en cadenas, marcando el fin de una era en la que los cadáveres colgados servían como un espectáculo para disuadir la delincuencia. El último caso conocido de yachting en Inglaterra fue el de James Cook, un asesino ejecutado en Leicester en 1832, cuyo cuerpo fue expuesto en un gibbet. La repugnancia del público ante este espectáculo macabro llevó a la desaparición definitiva de la práctica, y la última gran multitud que asistió a este tipo de eventos expresó su horror ante la crueldad de la costumbre. El poeta William Wordsworth, al enterarse del evento, comentó que el yachting era una práctica repugnante que solo servía para brutalizar la mente humana. Aunque el yachting fue finalmente abolido, el recuerdo de esta práctica de ejecución macabra perdura en la literatura y el folclore. En La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, el pirata jibeteado es una imagen icónica que todavía resuena en la cultura popular. La obra de Stevenson no solo plasmó la figura de los piratas, sino también la de sus cuerpos colgando en sus jaulas, descomponiéndose mientras el viento del mar y los pájaros revoloteaban alrededor de ellos. Los castigos piratas, aunque inhumanos y extremos, formaron parte esencial de un sistema de control que reflejaba las difíciles condiciones y los valores de la época. A pesar de su brutalidad, estos castigos ilustran cómo, en contextos de anarquía y peligro constante, los líderes piratas buscaban mantener el orden a través del miedo. Aunque hoy nos parezcan crueles e injustificados, estos métodos eran vistos como necesarios para la supervivencia en un entorno tan hostil como el mar, donde una simple falla de disciplina podría poner en riesgo a toda una tripulación. La evolución de las leyes marítimas y las reformas en la disciplina han dejado atrás estas prácticas, pero la historia de los castigos piratas sigue siendo un recordatorio de las complejidades del poder y la moralidad en tiempos de guerra y caos.